Gloria a Dios. Ok. Sus versículos. ¿No se los Nos aprendieron? dejó Sí. Romanos 11:29. Romanos 11:29. Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Bien. Y dijo Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe en su sabiduría el sabio, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese el que hubiere de alabarse, que en entenderme, conocerme, y que yo soy Jehová, que hago misericordia, y hago juicio y justicia aquí en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Amén. No, los entendí, los comprendí, porque si me los aprendo así por ¿de memoria? no creo. Okay. ¿Alguien más? Sí, bueno. Yo se los aplico. Somos uno. Somos uno. Gloria a Dios. Sí. Entonces, ¿los demás no se lo aprendieron? ¿No? Sí, Bueno. eran los que nos dejó Sí. Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Proverbios, Romanos 11:29, dice, porque los dones son irrevocables. Porque irrevocables. Porque irrevocables son los dones y Y el llamamiento de Dios. Y Jeremías 9:23 y 24 y así dijo Jehová, el sabio no se alabe el sabio en su sabiduría. Ay, se me fue. Y en su En su valentía. valentía se alabe el valiente. No, ya. Y ese fue el primero que me aprendí, Dios mío. Bueno, que hay que lavar, lo que sí entendí, pues sí, lo que sí entendí, pues es que no hay lo que vamos a lavar. aprender para la siguiente semana. Muy bien. Si estuvieras en el grupo, ya te hubiera dado un bolillo. Ella me decía, si se aprenden los versículos, voy a traer un par. Y sí se lo aprendía. Gloria a Dios. Ok, entonces, bueno, vamos a dejarlo para la siguiente semana. ¿Está bien, brother? A la siguiente semana nos los aprendemos. Bueno, ahora, ¿qué les iba a decir ahorita? Es importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios, porque esa palabra es la que va a operar en nosotros una transformación. ¿Ven? Fíjense, vamos a buscar. Salmos 19:7. Ahorita les voy a decir por qué la importancia de aprender la palabra. Salmos 19:7. A ver quién lo quiere leer. La palabra de Dios dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio. ¿Hasta ahí? Bueno, síguele, son varios preceptos. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sí, 8 y 9. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. Entonces ahí habla varias cosas acerca de la palabra de Dios, pero el punto principal es el verso 7. La ley de Jehová convierte el alma.
¿sí? La convierte. ¿Por qué la convierte? ¿Por qué creen que esta palabra, la ley de Jehová, transforma el alma? Porque va modificando, ¿no? Va transformando la manera de pensar. Yo, es lo que le decía a mi esposo, le digo, si nos llenamos mucho de lo que habla el celular, lo que habla el internet, del YouTube, de todas esas cosas, nos llenamos de un vocabulario mundano. Le digo, y siento como que no hay cosa buena, ¿no? Y cuando nos enojamos, todo viene, lo malo. Le digo, no hay palabra de Dios, no hay misericordia, no hay bondad, no hay amor. Entonces por eso es que tiene que fluir la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios, cambiar nuestro lenguaje mundano por un lenguaje celestial. Y la misma palabra lo va a hacer, ¿sí? Ahora, pero no es esa la razón. ¿Por qué transforma el alma? Vamos a aprender algo. Esta es una, yo le llamo así, una máxima. El libro del Génesis es el libro de las semillas, ¿sí? Y en ese libro vamos a encontrar todos los principios que están establecidos en la Biblia, ¿sí? Y nos van a dar las semillas para conocer cosas que Dios quiere darnos a revelar, ¿ok? Bueno, ahora, entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Génesis 1:1. Alguien que quiera leer el 1 y el 2 y el 3. 4 hasta el 4. Génesis 1, ¿qué? 1, 2, 3 y 4. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas... Desde el 1. Perdón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El 5 de una vez. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ok. Fíjense aquí algo interesante, que si nosotros meditamos y ponemos atención en lo que dice en el verso 3, ¿cómo dice el verso 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue la luz. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo la luz? Con su palabra, con su voz. Con el poder de su palabra. Sí. Entonces, la palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí, aunque fueron diferentes hombres que escribieron la Biblia, todos fueron inspirados por Dios. Y es palabra de Dios que salió de la boca de Dios. Entonces, así en la manera que está diciendo Dios, y dijo Dios, sea la luz. El poder de su palabra hizo que fuese la luz. Ajá. Entonces, cuando estamos leyendo la palabra de Dios con el poder de su palabra va a transformar nuestros pensamientos, va a convertirnos a Dios, ¿sí? Sin necesidad de pensarlo. Voy a agarrar un léxico nuevo aquí para aprender otras palabras, ¿no? Tú lees la Biblia y la Biblia comienza a operar en ti cosas que son de Dios. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es como ahorita, aquí dice, dijo Dios sea la luz, pero cuando tú estás leyendo la Biblia, estás oyendo la boca de Dios hablando. Entonces, en ese momento que está hablando, ese poder de su palabra te afecta a tu alma. ¿Sí? Afecta a tu alma. Tenemos 5 sentidos en el alma. Imaginación, memoria, razonamiento, ayúdame, ¿cuáles son los otros? Intelecto y emociones. No, emociones. Sí, emociones. Ajá. Entonces, esos 5 sentidos son afectados por la palabra de Dios. Sí.
Imaginación, memoria, intelecto, razonamiento y emociones. Ajá. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, porque lo leímos en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que transforma, que convierte el alma. Entonces, ¿qué va a suceder? Mi imaginación, mi intelecto, ¿sí? Mi memoria, mi razonamiento y ¿cómo dijimos? Y mis afectos van a ser transformados a las maneras de Dios. Sí, ya me estoy adelantando como que les iba a enseñar. Entonces, bueno, por eso es importante memorizar la palabra de Dios. De hecho, les voy a decir lo ideal. Lo ideal para la palabra de Dios, tener relación con la palabra, hay que escribirla, hay que leerla en voz alta, hay que mirarla, ¿sí? Hay que mirarla, hay que oírla, que casi todos nuestros sentidos físicos son afectados con la palabra de Dios. Ajá. ¿Por qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, es el versículo que le mencioné ahorita a mi hermano Ramón. ¿Sí? El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Si nosotros estamos hablando de esta palabra es vida. Entonces hablamos vida. Y todas esas cosas van a ser las que van a transformar estas 5 partes de nuestra alma, estos 5 sentidos, de tal manera que nos van a estabilizar. Hablamos de los temperamentos la semana pasada, ¿sí? Y hay temperamentos que nos guían a ser insensibles. Hay temperamentos que nos guían a ser muy sensibles. Hay temperamentos que nos guían a ser muy metódicos. Hay temperamentos que nos incitan a caminar, aunque no nos sigan, aunque no nos alcancen, nosotros vamos caminando. Bueno, cuando la palabra de Dios opera en nuestra alma, comienza a estabilizar todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la palabra de Dios es que va a llevarnos a un balance, a un punto perfecto. ¿Sí? Ajá. El callado va a comenzar a hablar las cosas de Dios. Ajá. El dicharachero va a empezar a bajar y va a empezar Dios a trabajar en su alma para que cada cosa que hable sepa, tenga prudencia para hablarla. Y va a estabilizar las emociones, que son las que nos traicionan, pero feo. ¿Sí? Dios va a traer dominio propio sobre nuestras emociones. ¿Sí? Hace ratito, híjole, de veras, un relajo. Y luego seguimos el GPS y nos metía por calles que estaban arreglando, otras eran callejones, y yo por dentro de mí, Señor, ayúdame. No, pero hoy tú tienes que venir para algo. Sí, amén, había oposición. Pero, ¿qué sucedió en mi alma? Yo me di cuenta. Tranquilo, si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Ya. Sí. Entonces, la palabra de Dios hace eso. Nos mete en un balance, en un equilibrio de tal manera que las áreas fuertes de nuestros temperamentos van a ser, digámoslo así, tranquilizadas, van a bajar. Las áreas débiles van a resaltar más para llevarnos a un balance. Ajá. Y entonces poder, como dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia, no? Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y eso requiere estabilidad, requiere madurez, requiere balance. Ajá. Entonces la palabra de Dios va a hacer eso. Amén. Por eso es tan importante tener relación con la palabra. Sí, tan importante. Gloria a Dios. Es una de las partes vitales que necesitamos nosotros para poder caminar en el propósito de Dios. Ok, entonces la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de que el cristianismo verdadero, ¿qué es? ¿Alguien que me lo quiera decir? La comunión directa con Dios.
una comunión directa, de otras cosas me pueden decir que tienen relación con eso, con tener una comunión directa. ¿Hablando en lenguas? Hablando en lenguas, pero ¿qué es el cristianismo? Para poderlo entender, ¿cuál es la noción de cristianismo? ¿Cuál es el significado del cristianismo? La esencia del cristianismo. Es comunión con Dios. Es conocer a Dios, al Padre y al, bueno, Sí, al sí. Hijo y a Ajá. Dios Padre y de su Hijo. Sí, así es. Sí, pero recuerden esto. El cristianismo que dijimos, que no es que, Una religión. es una religión. Sí. Entonces, si no es una religión, ¿qué dijimos que es? Una comunión, una relación. Pero también vimos que tiene que ser una relación correcta. Porque hay relaciones que son incorrectas. Sí. ¿Sí? Ajá. O hay relaciones que no son relaciones. Sí. ¿Sí? Que tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber armonía, tiene que haber acuerdos. Amén. Entonces es importante entenderlo. El cristianismo es una relación auténtica con Dios, verdadera con Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos teniendo relación con Dios? No. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que yo tengo relación con Dios? ¿Ahorita tuvieron relación con Dios? ¿Sí? ¿Sí la experimentaron? ¿Qué sintieron? Oh, la presencia de Dios, correcto. Hubo una manifestación de la presencia de Dios, hubo relación con Dios. ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? ¿Qué sintieron? Esa paz. ¿Sentiste paz? Ese amor. Amor, ¿tú qué sentiste ya? Bueno, Lo mismo. Ajá. Entonces, una de las cosas que va a manifestar el hecho de que nosotros tenemos con relación, Dios se va a manifestar a nosotros. ¿Sí? Cada vez que lloro, tengo que tener el testimonio, tengo que entender que he hecho contacto con Dios. ¿Sí? Porque a veces la gente ora, pero su oración llega nada más hasta el techo. ¿Sí? No, yo voy a orar. ¿Por qué hablamos en lenguas? Era lo que yo les decía. Oramos en lenguas y comenzamos a adorar en el Espíritu, comenzamos a sentir el gozo de Dios. No hay una gran orquesta, no hay grandes cantantes, no hay mucha gente, no hay un templo que pues pueda decirse que es templo para Dios, pero nosotros estamos teniendo relación auténtica con Dios y Dios se manifiesta. Eso es lo importante. ¿Sí? Podríamos estar cantando y cantando y cantando y cantando y cansarnos de danzar y de hacer, pero si en eso que yo estoy haciendo no hay vida y no experimento a Dios, aguas, ahí debe de prender un poquito rojo, algo anda mal. Mi corazón puede ser que no está centrado en Dios. ¿Sí? ¿Qué dijo? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Sí? El primer y grande mandamiento es amarás al Señor. ¿Con qué dice? Con todas tus fuerzas, con toda tu... ¿Fuerzas de qué habla? Del cuerpo. Entonces, cuando amamos a Dios en la alabanza, ¿qué hacemos? Danzamos. Estoy amando a Dios con mis fuerzas, ¿no? Y a veces uno puede estar cansado, pero cuando decide hacerlo, Dios obra en nosotros, nos llena de su espíritu y nos da frescura, fortaleza. Con todo tu corazón, mis emociones deben de estar centradas en Dios. Mi corazón, mi ser, debe haber una expectativa de encontrarme con mi Dios para decirle, aunque son cantos ya preparados, entender lo que estoy cantando, entender lo que le estoy diciendo a mi Dios, porque en ese momento yo le estoy diciendo, yo te amo, Señor. ¿Sí? Y a través de los cantos estamos manifestando nuestro amor hacia Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que dice la Biblia, cantando bien, hacedlo bien, con entendimiento. ¿Sí? Amén. Hace rato cantamos, ¿no? Libertad, y se dieron cuenta varios cantos hablaron acerca de libertad. ¿Sí?
Entonces yo estoy entendiendo, de pronto se dan las cosas y simplemente fluye el asunto. Dios quiere dar libertad. Amén. Dios quiere dar libertad. Y en esa manera podemos ver cómo Dios se está moviendo. No somos nosotros. Él se mueve, fluye. Y todo va concordando. Entonces entendemos que estoy teniendo una correcta relación con mi Dios. ¿Sí? ¿Amén? Sí. Eso es importante. No puede haber un culto donde yo no haga contacto con Dios. Tengo que traer esa expectativa. Hoy quiero encontrarme contigo. Hoy quiero cantarte con todo mi corazón. Hoy quiero hacer, Señor, decirte palabras de amor porque tú eres digno de alabanza. ¿Sí? Y cuando tú vienes con esa expectativa, empieza a fluir Dios. Después tienen que fluir los dones. ¿Sí? Y tienen que fluir palabras que Dios empieza a dar a cada uno. ¿Sí? Amén. Y en esa manera es como Dios va desarrollándonos, nos va haciendo crecer y nos va mostrando cómo es nuestra relación con Dios. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a entonces lo que les iba a enseñar el Dios. Entonces ya entendimos, ¿verdad? El cristianismo es una relación auténtica, correcta con Dios. También el cristianismo, eso no lo vamos a ver ahorita, pero también el cristianismo es un estilo de vida. ¿Amén? Ok, bueno, pero entonces estábamos en eso, en el conocimiento de Dios, vamos a conocer a Dios. Ahora, ya entendimos eso. ¿Cómo se conoce a Dios? Por medio de su palabra, ¿sí? La palabra de Dios nos va a dar el conocimiento de Dios. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de un hombre. Busquen por favor Hechos, capítulo 9. 9, verso 1. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice así. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Antes a los cristianos les decían los del camino, ¿ok? Y los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué sucede? Y estamos viéndolo en referencia a tener una correcta relación con Dios. ¿Qué sucedió con Saulo? Bueno, ¿en ese momento o después? En ese momento, y les voy a dar un antecedente. Él era fariseo de fariseos. ¿Saben qué significa eso? Estudioso, era un hombre. Estudioso de las antiguas escrituras. Y con rigurosas disciplinas, en cuestión de oración, de ayuno, de muchas cosas, muchas liturgias, que algunas eran mandamientos de hombres, otras sí eran mandamientos de Dios. Pero o sea, les digo esto porque era un hombre entendido de las escrituras. ¿Qué había en su mente? Al ser entendido, a ser fariseo de fariseos, ¿qué había en su mente? Cumplir la ley de Dios. Cumplir la ley, pero ¿cuál es el principio de poder cumplir algo? ¿Cómo? Sí, yo voy a cumplir Yo algo. también me quedé como... Ok, voy a cumplir algo, ¿no? Mm. ¿Qué necesito para cumplir algo? Conocerlo. Conocerla. Conocer que voy a cumplir, no voy a Sí, cumplir. claro. Ajá. Sí, pues eras, Sí. o sea... Es que a veces mis preguntas son tan obvias, pero lo que quiero es llevarlo a lo sencillito. Ujú. Lo primero, lo esencial, a veces cosas que uno ni siquiera piensa. ¿Ok? Entonces, lo primero que él necesitaba era el conocimiento. Ujú. ¿Sí? Sí. Pero aquí nos damos cuenta que las doctrinas que él recibía eran doctrinas de hombres. Porque dice que él respiraba amenazas y muerte. Pues ¿qué espíritu estaba operando en él? No era el de Dios. ¿Sí? La Biblia dice ahí en Santiago, dice que la sabiduría de este mundo es animal, diabólica, llena de contención, de amargura, de celos, ¿sí? Pero dice que la sabiduría de Dios es amable, pacífica, de entrañas, de misericordia, ¿ok?
Entonces en él no estaba operando Dios, pero sí tenía que conocimiento. Y tenía mucho conocimiento. ¿Estamos? Pero entonces nos damos cuenta ahora que no solamente bastaba con tener el conocimiento del Antiguo Testamento. Seguramente él conocía muy bien la Torah, conocía el Pentateuco, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es el Pentateuco? Sí, los 5 libros de Moisés, los primeros libros. Ajá. Seguramente sí los conocía a la perfección, ¿ok? Pero ese conocimiento no le sirvió para tener una relación correcta con Dios. Y como no tenía una relación correcta con Dios, ¿qué estaba haciendo? Ya cuando vemos el capítulo 9, ¿qué hacía? Daba amenazas, muerte, estaba enojado, ¿sí? Y dice que fue a conseguir permisos para ir a Damasco, entrar en las sinagogas, y si cachaba alguno del camino, alguno que creyera en Cristo, lo iba a llevar a encarcelarlo o a azotarlo. Él consintió de la muerte de Esteban. Echaron sus prendas ahí a sus pies. No le importó. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en este tiempo también en las iglesias? Por eso suceden muchas cosas que suceden. Porque no hay una correcta relación con Dios. Y déjenme decirles algo. Puede uno comenzar a tener una correcta relación con Dios y aún así puede uno fallar. ¿Sí? Porque nadie es perfecto. Ajá. Pero el hecho es ir conociendo cada día más a Dios para que, como dice la Biblia, la vida del justo es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No somos perfectos, pero tampoco nos estacionamos en una doctrina, nos estacionamos en una, ¿cómo le dicen?, en una liturgia eclesiástica y de ahí no salimos ni caminamos. Porque desgraciadamente el sistema religioso eso es lo que hace. Se establecen sobre doctrinas de hombres y ya nadie puede mover nada. Y cualquiera que diga algo en contra de toda esa estructura religiosa, o es hereje, o es del diablo, o es rebelde, o todas las cosas que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque están sujetos a un sistema religioso, a una denominación. ¿Sí? Ajá. En mi denominación no hablan lenguas, y si tú las hablas, eso no es de Dios. En mi denominación hablan lenguas, y si tú no hablas lenguas, no eres de Dios. Y cosas que van formando doctrinas de hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una correcta relación con Dios. Eso es importante. Ahora, ya vimos que a Pablo no le bastó el conocimiento. Tenemos que aprender la Biblia, tenemos que memorizar, ¿sí? Pero no le bastó a Saulo, ¿sí? Como a muchas iglesias cristianas no les basta ya el conocimiento que tienen, ¿sí? No les basta tener solamente el conocimiento. Entonces, fíjense, vamos a seguir leyendo. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te da cosas contra el aguijón. En ese evento específico, donde él va caminando y se aparece, lo que está diciendo es que era una luz. En ese momento era el mediodía, el sol estaba a su pleno esplendor, pero dice que aquella luz era más intensa, ¿ok? Y lo hizo caer a tierra, ¿sí? Y entonces escuchó una voz, y comienza él a hablar con esa voz, y comienza a preguntar quién es. Ese evento, ¿qué es? La gloria. La gloria de Dios manifestado. Pero para él, ¿qué fue? ¿Una qué? Fue algo sobrenatural, ¿estamos de acuerdo? Ajá, algo sobrenatural, sí. Que no se esperaba, ¿no? Exacto, es una revelación. Ya hablamos la otra vez algo de la revelación. ¿Qué es la revelación? Es descubrir algo que está oculto.
¿Qué le fue descubierto que estaba oculto al entendimiento de Saulo? ¿A quién perseguía? Que, ¿A quién perseguía, no? sí, a quien perseguía era divino, era otra cosa. Que no estaba persiguiendo intangible. solo, Si sino- Jesús es Dios, Ujú. entonces al mismo Dios que él trataba de defender, era el Dios que estaba atacando. Delante de sus Sí. ojos. ¿Por qué? Ujú. Volvemos al punto, ¿por qué? porque los perseguía. Sí, sí, ¿por qué? En el nombre de Dios los estaba persiguiendo. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Por tanto Porque no, conocimiento. porque tenía Por una- el conocimiento. Porque el conocimiento no te da el entendimiento. El conocimiento es una parte donde tú vas a conocer a Dios. ¿Sí? Pero, No Va a lo entiendo. suceder lo que dijo Job, de oídas. ujú. Te había oído. Ya Ya veo. había oído. Eso es lo que sucedía con Saulo. Justamente esa Dice- palabra me vino de oído. Pero ahora, ¿qué dijo Job? Ahora Ahora te te ven. Mis ojos Te ven. te ven. Y ya hablamos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la visión? ¿Qué tiene que ver con la vista? La fe. Ujú, Tuvo una visión, Job. ujú. Eso se llama revelación. Revelación. Yo sé que mi Redentor vive. Eso es una revelación. Ujú. Porque es algo sobrenatural. Sí. Cristo todavía ni había nacido. Pero él sabía que su Redentor vivía. Y sabía que él era su Redentor. Ujú. ¿Sí me entienden? Todo eso es una revelación que Dios trae al entendimiento. ¿Qué sucede con Saulo? En ese momento está teniendo una revelación. Dios abre su entendimiento y le está mostrando el error en el que está caminando. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Por qué muchos continúan en los errores donde van caminando? Porque no entienden. Porque no entienden. ¿Y por qué no entienden? porque no han tenido una revelación. Porque no hay una revelación. Les sigue oculto en el entendimiento que el camino que están tomando es un camino errado, Ujú. equivocado. Amén. Cuando Dios se te revela y te muestra, tú te sorprendes. Caray, yo no lo entendía de esa manera. Ujú. ¿Sí? Yo no lo había comprendido de esa manera y ahora esa revelación me trae mayor profundidad en el entendimiento de ti. Estoy conociendo a Dios a través de una revelación. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, eso es importante en nuestra vida. Debemos pedirle a Dios que Él se revele. Él dijo, ¿no? Dijo en Jeremías 33:3, yo creo que casi todos se lo saben, ¿no? Clámame y Clama te a mí. responderé. Clama a mí. Enseñaré cosas grandes y Yo ocultas te que nadie- voy a responder. Así es. No solamente te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes Yo, y ocultas. Es una revelación. Así es. Él te va a descubrir lo oculto de muchas cosas. Así es. ¿Sí? Como ahorita yo creo que por la gracia de Dios, ustedes van entendiendo cosas que antes tal vez ni siquiera habían pensado. ¿Sí? tenemos el conocimiento, pero no las entendíamos. Pero no viene la revelación de la palabra. ¿Sí? Ajá, porque necesitamos tener el entendimiento. Esa revelación nos va dando mayor sabiduría. Y esa sabiduría cuando la aplicamos nos va a dar mayor prudencia. Vamos a ser prudentes y vamos a ser sabios. La sabiduría eso tiene que ver con la situación teórica. Dios nos dice, yo hice la luz con el poder de mi palabra. Ujú. Porque el poder de mi palabra está aquí y empieza a darnos una disertación de cómo son sus procesos, sus maneras, la mecánica. ¿Sí? Porque a veces la gente dice, no, pues él es mi salvador. ¿Ah, sí? ¿Va a salir May? ¿Y por qué es tu salvador? May va a salir. ¿Y si alguien va a salir? No. No, mi amor, ¿por qué? Ajá. Y entonces te quedas así y él te pregunta, ¿y por qué es tu salvador? No, pues porque él me salvó. Sí, pero ¿por qué te salvó? ¿De dónde? ¿Cómo está todo ese proceso? Porque hay varios procesos, hay varias cosas que necesitamos entender. Así es. Jesús es nuestro salvador, pero también es nuestro redentor. Es el chivo expiatorio nuestro. ¿Sí? Es el redentor. Es el que nos justificó. Entonces hay un sinfín de cosas
En lugar de irnos a lo macro, nos vamos a lo micro. Y ese micro, entender ese micro, es ir entendiendo paso a paso las mecánicas de Dios, de tal manera que nadie puede resistir a esa sabiduría. ¿Por qué? Porque viene a través de una revelación de parte de Dios. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para poder predicarle al Evangelio a las gentes de una manera más amplia, más profunda, más exacta. ¿Sí? O aún creyentes que no, es que la salvación se pierde, ok, muéstrame en la Biblia. Y cada versículo que te van sacando, mira, esto significa esto, esto y esto, y está reforzado en esta parte de la Biblia por esto, esto y esto. No necesitas ayudarle a Dios. La misma Biblia a sí mismo se responde y se respalda. ¿Ok? Entonces Saulo, en ese momento que está ahí, tiene una revelación, y esa revelación ¿a qué lo lleva? ¿A qué lo lleva esa revelación? Dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Y le dice, al que tú persigues. La torre. No. Pues llevó un entendimiento. ¿Y ese entendimiento a qué lo llevó? A seguirlo. No, antes de Doblegarse. a doblegarse. ¿Y en qué otra manera lo podríamos decir? Se Sé que humilló, o sea, dijo ya, A humillarse. fue muy grande esto que falta vi, una ya. palabra clave ahí. Que fue lo primero que predicó Jesús. Arrepentirse. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es lo que tuvo un arrepentimiento. ¿A qué iba Damasco? A encarcelar y a matar si era posible a los cristianos. Pero cuando él ya sale de esa revelación, trae un arrepentimiento de tal manera que él obedece lo que Jesús le dice. ¿Qué quieres que haga yo? Ve a la calle de la derecha y entra y ya le empiezo a decir. Eso fue ese es el otro. ¿Así Es la misma. Nada más le dijo, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que. Ok, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En otro testimonio sí dice. Ananías fue quien le dijo, vas a ir a la calle derecha. Bueno, está bien. Entonces, el hecho es que esa situación lo llevó a un arrepentimiento de tal manera que ya no va a matar cristianos, ya no va a perseguir cristianos. Ahora se rinde a Dios, ahora sí entra lo que dicen, se rinde a Dios, se humilla a Dios, porque en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que no ciego. La luz tan fuerte, era una luz, ¿sí han visto una luz de, bueno, ustedes como varones sí, han visto una luz de soldado, o tal vez ustedes también, pero si se queda uno mucho viendo esa luz, de pronto así como que, no sé, ves cosas así, ¿no? Ya se te nubla la vista. Entonces eso fue lo que sucedió con él, de tal manera que en ese momento pierde la vista. Y él les ordena a los que estaban con él que lo lleven donde dijo Jesús. Porque le dijo a Jesús, que Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y ya le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. Obedeció. Y obedecieron los soldados. ¿Qué es lo que sucede? Porque ahí encontramos otra lección. ¿Qué sucede con el arrepentimiento? ¿A qué nos va a llevar? A poder hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Hacerlas y a Cambiar. Ser obedientes. Cambiar. obedecer. Ser obedientes. Sí, a obedecer. Eso es a lo que nos va a llevar al arrepentimiento. Me he dado cuenta, tú te has revelado a mí, me has mostrado mi maldad, Señor, de tal manera que ahora me duele en mi corazón. ¿Sí? Entonces va a venir, el arrepentimiento tiene tres partes. ¿Sí? Tiene primero la situación del remordimiento. ¿Sí? La tristeza, el darse cuenta que está uno caminando. ¿Sí? Bueno, perdón, viene el remordimiento, luego viene la tristeza. Pero la parte culminante del arrepentimiento es dar vuelta atrás. Sí, corregir el camino. ¿Sí? Lo que significa arrepentimiento es dar media vuelta y caminar en sentido contrario. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó con Judas? Judas le remordió, le dio tristeza,
Pero en lugar de dar media vuelta y caminar y humillarse a Dios, se mató. ¿Por qué se mató? Porque no soportó, ¿no? No soportó lo que hizo. Pero ¿qué otra parte le faltó? Arrepentirse. No. Una partecita antes. Humildad. Humildad. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando supieron que habían pecado? Se escondieron. Se escondieron de Dios. ¿Qué sucede cuando fallamos a Dios? Queremos escondernos. No podemos, pero ¿Y cómo se manifiesta? en condenación. No vamos al culto, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Me siento condenado, sí me creo que siento hoy mal. no soy apta para llegar a la iglesia y Ajá. alabarle, ¿no? Sí. Como que no soy digna de ahorita Sí, que le indigno, ¿no? que le estoy Se cantando siente cuando uno le fallé. condenado, se Sí. siente uno indigno. Sí, exacto. Y es bien difícil porque dices, caray, ya Dios me ha perdonado tantas veces. Sí, una más ya Y no. otra vez voy, ¿no? Y el diablo nos ayuda, ¿no? Sí, Ya va a ser de hipócrita. sí. ¿Cuántas veces te No, ha ya perdonado le Dios? fallaste mucho, ya no fallé, ya ríndete. Y les dice, ten un poquito de orgullo Ujú, y ya no te acerques a él, aléjate. sí. No, No y tienes dignidad, no te... ¿no? Parece que sí. Tienes Así es. dignidad. Y entonces lo que Dios quiere es que tengamos humildad. En la humildad hay dignidad. ¿Por qué? Dicen que donde ¿qué? Abunda El pecado, sobreabunda sobreabunda la gracia. Hay dignidad porque entonces cuando nos acercamos a Dios estamos creyendo que Él puede perdonar esos pecados. Y entonces creemos que Él es digno de perdonarnos. Y nosotros nos humillamos delante de Él. En humillarse hay dignidad. Sí. Desgraciadamente el mundo enseña otra cosa, ¿no? Pero lo que el mundo hace a otros es denigrarse, no humillarse. Sí. Pero cuando tú te humillas a Dios, Dios te hace digno. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? No soy Todavía digno hasta lo de ser recibió. tu hijo. Quiero ser un siervo como los demás. No. En esa humillación hubo una dignidad y le dice, no, tú eres mi hijo. ¿Sí? Yo te pongo un calzado, yo te pongo un anillo, yo te visto, te quito tus ropas viles y te visto nuevamente para que quedes limpio. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso es importante, no importa cuántas veces, por eso es tan importante entender que Dios, que Jesús pagó por pecados pasados, presentes y futuros. Eso nos da seguridad. Por eso ese versículo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, ¡pum! Yo estoy acá, ¡pum! ¡Pum! No importa. Jesús pagó por todos tus pecados. Si se le hubiera escapado uno, no hubiera dicho, consumado es. Y la obra suya hubiera sido imperfecta, incompleta. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues mejor que ellos se salven, haciendo buenas obras. Pero no, Él hizo toda la obra completa. Lo único que nosotros necesitamos es ir a cobrar el cheque de perdón, ¿no? Todos fuimos a la leche alguna vez, ¿verdad? Y te la daban barata, ¿no? ¿Qué tenías que hacer para recibirla? Ahí está, presente. Y te daban tu lechita sin ningún problema. Cuando pecamos y fallamos a Dios, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Presente, Señor, yo he fallado a ti, he pecado contra ti, Señor. Perdóname, límpiame con esa sangre preciosa. Sí. Y cuando creemos que Él llevó todos nuestros pecados, simplemente viene esa seguridad y viene de parte de Dios la justificación. Ajá. Viene la gracia, viene la seguridad de que en Él todos mis pecados son perdonados. Una convicción. Una convicción. Porque no depende de mí, depende de Dios. No hay falla. Y en eso dicen unos, ay, pues qué chistoso, pues vas a pecar así todo lo que quieras y después vas y le pides perdón a Dios y ya. Lo que se les olvida a ellos
Es que dice la Biblia, no se me niegues, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hubo una consecuencia del pecado de David, a pesar de que Dios lo perdonó. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte de su La muerte de Jesús. La muerte de su hijo, y le dijo otra cosa que iba en contra de su dignidad. Le dijo, tus mujeres serán de otros, así como tomaste la que no era tuya. No faltará en tu casa una mujer que se acueste con otro. Que habría pleito en su casa, pues así. ¿Sí? Y lo perdonó, pero hubo una situación de consecuencia. Y a veces decimos, no, pues está bien, yo le pido perdón a Dios. Dios conoce el corazón. Si llegamos chillando, nos arrastramos o lo que sea, Él sabe si aquella situación es auténtica o simplemente ya es algo como actuado, como premeditado, ¿no? Él lo sabe. Y entonces, si vamos con un corazón sincero, nos perdona. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces, Señor. No, te digo que aún 70 veces 7. Y eso habla de un número potencial. ¿Sí? No era 7 por 7, era 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Era exponencial. Ajá. Entonces, lo que está hablando ahí es de una situación de perdón continua. ¿Sí? Entonces, en esa seguridad caminamos nosotros, pero sí necesitamos que la Biblia nos dé la espada. ¿Sí? Cuando viene el diablo, no, tú ya no eres digno. Pues la Biblia dice que es cierto, no soy digno, pero yo puedo entrar por Jesucristo. Él ganó para mí grandes y preciosas promesas. Él dijo, en el Salmo 103, dijo, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Dijo todas. Y se lo rechacas al diablo en la cara. Él pagó por todos mis pecados. Y yo puedo ir y pedirle perdón y Él me perdona. ¿Cuántas veces te va a perdonar Dios? Todas las veces que tú te acerques a Él. Nada más que ahí sucede una situación. Va a llegar el momento que Dios te va a llevar a más. Y si no comprendes, entonces te rompe la patita. ¿Sí? Las ovejas. Ajá. Como las ovejas. ¿Sí? Ahí ya entra la situación de la soberanía de Dios. Puede ser que en un mes está tratando con su hijo, puede ser que pasen años. Eso ya es un asunto de Dios y cada hijo de persona. ¿Sí? Ya otra vez estuvimos hablando de civilización, pero es importante. Y eso solamente se obtiene teniendo el conocimiento exacto de ese tema. Por eso les dije que se aprendieran esos versículos. Nada más con ese versículo es un estocazo, ahora sí puedo decir así, al hocico del diablo. Los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. No puedo yo renunciar a mi paternidad con Dios. Aunque yo quisiera, no puedo. Entonces, ¿qué me queda? Pues echarle para adelante. No, fallé, Señor, la neta, tú sabes, fallé, perdóname, límpiame y quítame esta condenación y seguir adelante. Y así es el camino que vamos realizando. Ok, entonces encontramos que hubo una revelación. ¿Amén? Bueno, y luego le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ok? Y luego dice el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Sí? Ok, ahora, él va caminando por un camino hacia Damasco. Aparece una luz más fuerte que la luz del mediodía. Esa luz lo tumba. Después de que lo tumba, él escucha una voz del cielo y le manifiesta quién es él. Y después de esto, obedece la orden que Dios le da, pero los hombres que iban con él estaban atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Todo ese conjunto de eventos, ¿cómo se llama? Es una ¿qué?
aparición aquí. ¿Qué es? ¿Qué? O sea, lo O que sea, sucede ¿cómo ahí que? en la aparición del Todo ese Señor. conjunto de eventos, sí. Hay una serie de eventos que suceden. Ujú. Bueno, les voy a dar otra pista. Después, Pablo, cada vez que habla de su conversión, menciona estas cosas. ¿Testimonio? Testimonio. Y los testimonios en base a qué están dados. Experiencias. Experiencia. Experiencias. A Dios se le conoce también medio de experiencias. ¿Sí? Ustedes dos empezaron como novios. No sé cuál fue su trayectoria, pero a través de esa relación tuvieron experiencias. ¿Sí? Bonitas, malas o como sea. Ellos también tuvieron experiencias antes de casarse, las siguen teniendo. ¿Sí? Y eso es lo que marca una situación de relación. Entonces es importante. Y también una cosa que es importante es entender que no debemos vivir de las experiencias pasadas, ¿sí? De lo que hace Dios en nuestra vida. La otra vez estaba una hermana, no sé por qué me empezó a platicar. Yo hablé un poco con esa hermana, pero me empezó a platicar. No, mi hija, hermano, si usted viera cómo Dios la usaba, Dios hacía grandes cosas en ella, se murió la hermana, ¿sí? Y eso estamos hablando que fue, no sé, hace 15 años. Ok, gloria a Dios, bendito sea el Señor, el Señor usó a su hija. ¿Y cuál fue su última experiencia con Dios? ¿Fue hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 7 meses? ¿Hace medio año? ¿Fue ayer? ¿Cuándo fue que tuvo su última experiencia con Dios? Porque a veces las gentes rompen la relación y de pronto, yo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? No, pues bien. Y ya después de eso como que no saben lo que decir. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene experiencia. Ya no tuvieron experiencias, ya no hubo relación, entonces no tienen de qué platicar. Sí, sucede lo mismo con Dios. Si nosotros vamos teniendo experiencias, no me digan nada ni nada, pero pregúntense a sí mismos, ¿cuándo fue la última experiencia sobrenatural que tuvieron con Dios? Independientemente de ahorita en la noche. ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue cuando Dios me habló? ¿Cuál fue la última vez que yo tuve una experiencia con Dios, que me dio un sueño y me manifestó algo? ¿Cuál fue la última vez que leyendo la Biblia Dios me remarcó un versículo? O que me sanó. que O me sanó, proveyó. o me libró de un peligro de muerte, no sé, X. Entonces, ahora, ¿cómo se viven o cómo se promueven las experiencias con Dios? Teniendo relación con Él, orando, llévame a tu voluntad, Señor. ¿Sí? ¿Cómo fue que empezó todo esto? Por una experiencia, por un evento sobrenatural, y Dios se manifestó. Ajá. Pero ahorita hemos visto que cada semana hay experiencias. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué nos dice? Estamos en relación con Dios. Estamos en una relación correcta Con Dios. con Dios. Tiene que haber una causa y efecto, ¿no? En toda la semana, porque pues esto conlleva algo, un efecto en la semana. Dios nos va a llevar a otras experiencias, después va a venir otra gente y probablemente va a suceder lo que ha estado sucediendo. O va a suceder que viene una gente, oramos por ella y Dios le habla a través de alguna profecía o algo. O sea, eso es lo que va haciéndonos conocer a Dios. Conocimiento de su palabra, por eso tienen que aprender y memorizar versículos. Experiencias, revelación de Dios, que Dios esté revelando a nosotros, que Dios nos está dando entendimiento de Él, es en todas las áreas. En todas las áreas. Ahorita yo estoy con Dios preguntándole porque tengo una terrible carga por los muchachos que están en Alcohólicos acá con el hermano Gil. Porque hablábamos, y yo también nosotros lo vemos, después de años, 1 o 2,
empiezan a como a florecer, como que pegó el botón, pero de pronto salen del lugar, se vienen para abajo. Estoy preguntándole a Dios, estoy preguntándole al Señor, revélame cómo podemos trabajar con ellos de tal manera que cuando salgan al mundo, no se los coma el mundo ni el diablo. Sí, estoy esperando eso. Dios me revele, me dé entendimiento, me dé estrategias. Para que cada uno que vaya saliendo, firme. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, eso hace que la vida cristiana sea bonita. ¿Sí le han pedido alguna vez a Dios que les ayude en un examen? ¿Sí o no? ¿Y qué ha pasado? Si notan que Dios les ayuda. Yo porque mejoré mis calificaciones. ¿No? Esa es una experiencia con Dios. Lo que te pasó a ti, en el momento que oramos y se terminó todo eso, esa es una experiencia con Dios. Comienza otra vez tu relación con Dios. Eso hace que la vida cristiana sea emocionante. Porque toda la vida estamos viviendo situaciones sobrenaturales. Y cuando vemos la manifestación de Dios, que Él está respaldándonos y que Él está teniendo relación con nosotros y nosotros con Él, nos gozamos. Nuestra fe crece. No se hace aburrida. Cada culto es diferente, es nuevo, algo nuevo va a ser Dios hoy. ¿Sí? Y eso hace que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, a través de su palabra,